pues vamos a continuar con nuestras pláticas. Hoy vamos a hablar sobre aquellos que Dios ha estado llamando, ¿sí? Y vamos a hablar sobre el libro de Juan en el capítulo 5, que viene platicándonos sobre un enfermo que estaba ahí en Bethesda, se llama el lugar, ¿sí? En los pórticos de Bethesda. Y tenía mucho tiempo esa persona enferma, ¿sí? Cada vez que quería él entrar a sanarse, porque había ahí en el pórtico, había una como tipo alberca, ¿no? Que donde entraban los enfermos, bajaba un ángel, movía las aguas, y entraban los enfermos y se sanaban, ¿sí? Hoy quiero platicarte respecto a esto. Fíjate, dice así: subió Jesús a Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. Cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado Bethesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos había multitud de enfermos, había ciegos, había cojos, había paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas que esperaban el movimiento de las aguas cuando un ángel descendía, ¿sí? De tiempo en tiempo. Al momento de agitar las aguas, el primero que descendiera al estanque sería sano. Después del movimiento del agua, sería sano. No importaba la enfermedad que tuviese. Allí había un hombre que ya tenía 38 años de padecer, ¿sí? Y cuando Jesús le vio acostado, le preguntó, ¿sí? Supo Jesús que ya tenía mucho tiempo esta persona, y le preguntó: ¿quieres ser sano? Y el paralítico le dijo: Señor, dice: Señor, no tengo quien me ayude a entrar al estanque, porque cuando se agita el agua, en lo que voy, otro ya descendió antes que yo. Entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. En ese instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y se fue, ¿sí? Era un día de reposo aquel día, ¿sí? Y los judíos se enojaron tremendamente porque no estaba permitido perdón, no estaba permitido que los enfermos hicieran algo o fueran sanados en el día de reposo, ¿sí? Porque según los judíos no estaba permitido eso. Los judíos estaban muy acostumbrados a hacer las cosas muy legalistas, muy tal cual. Uh-huh. Entonces, en este caso, habían hecho así de ser no permisibles para que se hiciera algo durante el día de reposo. Entonces agarran y le preguntan al Señor, porque lo ven con lo ven que lleva su lecho, y le preguntan que por qué lleva el lecho, siendo sábado, siendo día de reposo. Y el Señor, el ex paralítico les contesta que había una persona que lo había sanado, que le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y ellos le preguntaron que quién había sido. Entonces empieza a voltear, Jesús empieza a voltear por todo, el paralítico empieza a voltear por todos lados, pero Jesús ya no estaba ahí, ya se había ido, ya se había retirado de ahí, y le dice que no sabía quién lo había sanado, porque pues ya no estaba ahí. Luego ya después lo reencuentra Jesús y le dice que ya no peque más, que ya no haga cosas que no debe, porque le puede salir peor, le pueden venir cosas peores, ¿sí? Y ya, y se va Jesús,
Y el hombre va con los judíos, les dice que era Jesús el que le había sanado. O sea, fue a decirles, a acusarlo, por decirlo, a dar aviso a los judíos que había sido Jesús quien lo había sanado. Y debido a eso los judíos lo querían matar, lo perseguían queriéndolo matar, porque hacía cosas en días de reposo, ¿sí? Pero Jesús siempre dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por ello, se enojaban mucho los judíos, porque decían, independientemente de que Jesús no respetaba el Sabbat, el día de reposo, decían que Jesús decía que era su Padre directo, Dios. Entonces se ponía a la misma altura que Dios. Y eso, según a ellos, les enojaba, ¿sí? Pero fíjate, ¿cuántos de nosotros no ha pasado esto? Que tenemos la oportunidad de sanarnos, pero a veces no queremos sanarnos, no tomamos la oportunidad, no podemos tomar la oportunidad, o simple y sencillamente ni nos esforzamos, porque pues ya nos acostumbramos a la enfermedad. Perdón, yo decía esto, yo veía esto, ¿por qué? Porque simple y sencillamente una vez yo en el metro veía yo a una persona ahí sentada, enferma, ¿no? Y siempre la veía ahí cuando yo andaba en el metro, aquí en el transporte colectivo de acá de México. Posteriormente yo vi a otra persona enferma que se subió a los convoy a pedir dinero. Y me le quedo viendo y le pregunto yo a Dios, bueno, Señor, ¿qué hay con no? Sé tú sanándolo, sé tú, pues ahora sí, enseñándole, bueno, más bien dicho, sacándole de la enfermedad, ¿no? Y Dios me dice, pregúntale si realmente quiere ser sano, ¿sí? Y pues a mí se me hizo fácil y agarré y que le pregunto al Señor, oiga, una pregunta, ¿usted realmente quiere ser sano? Y que se enoja. Pues claro que quiero ser sano, pero se enojó. Y Dios me hacía ver en su reacción que realmente a veces nosotros nos acostumbramos tanto a eso, nos acostumbramos tanto a sentirnos mal, nos acostumbramos tanto a la enfermedad que luego no queremos. Somos nosotros espiritualmente como aquellos enfermos del pórtico, ¿sí? Que simple y sencillamente esperamos la oportunidad, pero no todos la toman, ¿sí? Somos como esos cojos, como esos sordos, como esos ciegos, esos paralíticos, que queremos ser sanos, pero no nos esforzamos por serlo. O llega el momento en que ya decimos, pues ya para qué me muevo si de todas maneras sigo enfermo. Ya para qué hago esto, ya para qué hago aquello. Fíjate, en esta ida yo a la hacienda, Dios me mostraba eso conmigo. Que llegó el momento en que me acostumbré tanto a estar enferma que tenía miedo de no estarlo. Tenía miedo de poderme mover, tenía miedo de ir hacia adelante, tenía miedo de un cambio de vida. Y es increíble, pero es la verdad. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos da la oportunidad de sanarnos de cualquier enfermedad? Sobre todo aquellos que estamos enfermos emocionalmente o espiritualmente, ¿sí? Dios nos está hablando, nos está enseñando que Él nos puede sanar, ¿sí? Que Él, a través de su poder, nos puede sanar. ¿Cuántas veces sufres de tristeza, de depresión, de amargura, ¿sí?
¿Cuántas veces has pensado tú realmente en el suicidio? ¿Has pensado en el aborto? ¿Has pensado en el maltrato físico? ¿Cuántas veces has pasado por ello y todavía lo aceptas? ¿Por qué? Porque bien dicen, y es cierto, bien dicen que cuando tú estás en una situación fuerte, cuando tú estás en una situación nada agradable, es porque realmente hay una conveniencia dentro de todo. Hay una situación que te conviene porque te permite seguir igual. Sí. Fíjate, si realmente quería ser sano, ¿sí? Después me puse yo a pensar, ¿cuánto dinero no se lleva el Señor por estar mal? Por estar sentado ahí, ok, sale, te acostumbras a la enfermedad, porque eso es lo más horrible, te acostumbras a la enfermedad. Entonces, ¿cuántas veces no nosotros preferimos una enfermedad, preferimos una enfermedad emocional, preferimos una enfermedad espiritual como es los celos, como es, bueno, ese es emocional. Preferimos traer tantas cosas cargadas, no creer en Dios, sí, una incredulidad bárbara, una idolatría bárbara también, sí, que nos dicen, nos tornan, nos hacen, nos muestran, nos dicen que Jesucristo es nuestra salvación y queremos seguir permaneciendo ahí. Porque fíjate, muchos de nosotros, fuera de toda situación, muchos de nosotros aceptamos la ganancia de la forma en que estamos viviendo. Tú me vas a decir, oye Maru, pero ¿cómo crees que voy a aceptar ganancia? ¿Cómo crees que voy a estar yo teniendo ganancia de sufrir? Fíjate que sí. Fíjate que yo lo veía con mi vida ahora que Dios me ha permitido estar compartiendo con ustedes parte de mi vida, como me decía él. Yo lo vi muchas veces porque, por ejemplo, yo me enojaba, ¿sí? Me enojaba mucho de la situación en mi matrimonio por el alcoholismo, ¿sí? Por el alcoholismo de mi ex esposo me enojaba yo mucho, me daba mucho coraje. Pero también a la vez de eso, yo también tenía esa costumbre de sentirme mejor, mucho mejor o mucho más grande que él, ¿sí? Porque yo no era así, porque yo no tomaba. Pero fíjate que traía yo la neurosis mucho más fuerte y dañaba yo más de lo que él podía dañar, dañaba yo más a mi familia, lo dañaba más a él, me dañaba yo también muchísimo. A veces nosotros decimos, no, pero es que el problema no es de nosotros, yo estoy bien. Pero cuando empiezas a pegar de gritos, cuando empieza a cambiar tu forma de pensar, que si eras una persona alegre, te vuelves un poquito más enojona, más huraña, te vuelves más como introvertida, no casi no hablas, o sea, empiezas a cambiar tus actitudes anteriores, quiere decir que estás enfermo, quiere decir que hay algo espiritual que no está correcto en ti. Y es cuando tú realmente tienes que revisar, Dios te está dando esa oportunidad. Dios está ahí, Jesucristo está ahí. El día que tú necesites de Él, te acercas a Él, platicas con Él y Él te va a hablar, se va a poner en contacto contigo en la forma en que tú sepas que Dios es, ¿sí? Fíjate, muchas veces nosotros luego le decimos, pues platica con Dios, habla con Dios. Yo tengo mucho esa palabra de decirles así. Porque eso es lo que quiere Dios, volver a tener esa comunión con nosotros. Por eso mandó a Jesucristo para que no había nadie que nos pudiera pagar el precio del pecado, que es la muerte.
No había nada que pudiera ser sacrificado que fuera completamente limpio para que pudiéramos ser perdonados más que Jesús. Jesús tuvo que venir, encarnarse en una virgen, ¿sí? Y tuvo que venir a morir por nosotros para darnos esa sanidad emocional, espiritual y física. Entonces, fíjate, muchos de nosotros, como te digo, nos estamos acostumbrando. Este señor ya tenía 38 años de estar enfermo. A veces nosotros con poco tiempo estamos quejándonos, estamos pegando de gritos, estamos diciendo, pero no hacemos nada. Nos enojamos, nos ponemos en tensión, nos ponemos peor, ¿sí? En lugar de acercarnos a Dios, pedir perdón, cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, no, queremos seguir siendo los mismos. Y ahí es cuando Dios te da la oportunidad, pero nosotros dejamos que otras personas sean las que tomen esa oportunidad en lugar de nosotros. Dejamos que otras personas sean las que se acerquen a Dios, al poder de Dios, a la manifestación de Dios, ¿sí? A ese poder, a esa manifestación de Dios. Dejamos que sean otras personas las que se acerquen. Y nosotros no nos acercamos, que eso es lo peor, ¿sí? Nosotros somos espiritualmente como esos ciegos, como esos sordos, como esos paralíticos, que no nos movemos para nada y queremos que la gente venga y nos ayude. Fíjate, todavía Jesucristo lo sanó, le dijo, anda, levántate, toma tu lecho y anda, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no Dios nos ha dicho lo mismo? Perdona, olvida, ya no guardes resentimiento, cambia tu forma de vivir, cambia tus actitudes y seguimos en las mismas, ¿sí? Este señor se paró, fue sanado y le preguntaron todavía a los judíos, bueno, oye, pues ¿quién te sanó? ¿Y tú qué haces siendo sábado? ¿Sí? Siendo día de reposo, ¿tú qué haces con tu lecho? ¿Sí? Y el otro lo que dijo fue, pues simple y sencillamente, pues es que me encontré uno que me dijo, anda, toma tu lecho y vete. ¿Sí? No supo, realmente no tuvo ni la revelación de quién lo sanó. ¿Cuántas veces nosotros en idolatría le hemos pedido a los santos? ¿Sí? Le hemos pedido a las imágenes, ¿sí? A los ídolos que nos sanen, ¿sí? Y cuando hemos tenido esa sanidad, pues le damos honor y gloria a los ídolos, a los santos, siendo que son solamente imágenes que ni hablan, ni se mueven, ni nada por el estilo, ¿sí? Son solamente ídolos ahí de madera, de yeso, de fierro, hecho por hombres, fíjate. Y realmente al dueño de todo, al creador de todo, al Salvador que es Jesucristo, no le damos las gracias. No le decimos gracias porque realmente la sanidad vino de ti. Gracias porque realmente quien murió por nosotros fue Cristo, no fuimos los santos, ¿sí? Sino Cristo fue el que realmente pudo venir a pagar el precio de sangre por nosotros, a sacrificarse por nosotros. Fíjate cuántas veces también no hemos dado honor y gloria a otras situaciones muy diferentes, ¿sí? Y realmente de las bendiciones que tenemos de quien provienen son de Dios. Y nosotros nos da angustia, nos da coraje, nos da situaciones así medio raras de que nos hablen de Dios y que nos digan y nos tornen de Dios y que nos inviten a conocer a Dios. Nos enojamos, nos molestamos, no nos gusta que nos hablen de Dios. Porque luego decimos, no, pues es que tus creencias, es que tu religión, es que... No, no son religiones,
No son creencias diferentes. Es una forma diferente de ver a Dios en nuestras vidas. Fíjate, muchos de nosotros que hemos conocido a Dios en nuestro caminar, muchos de nosotros que decimos así, porque cuando decimos conocemos a Dios en nuestro caminar, es vivimos con Él, le pedimos a Él, platicamos con Él, lo integramos a nuestra vida completa. Sí, nos equivocamos como todo ser humano, ¿sí? Porque somos de naturaleza pecadora, ¿sí? Pero también tenemos la naturaleza que Dios nos viene a cambiar. Esa naturaleza espiritual, esa hermosa naturaleza desde el inicio de los tiempos que Dios nos dio, porque somos imagen y semejanza. Tenemos imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero a nosotros no, ya nos acostumbramos a estar enfermos, ya nos acostumbramos a estar en condenación, ¿sí? Y cuando se presenta la oportunidad que Dios nos está llamando, que Dios nos está dando, que Dios está mostrando en nuestra vida, no la reconocemos, no conocemos esa revelación que Dios está dando. Fíjate, todavía Jesucristo le dijo a este hombre, ya no peques, porque no vaya a ser que se te venga algo peor. Ya, retírate. ¿Por qué? Porque dicen que cuando tú retiras un demonio de la vida de la persona, ¿sí? Un espíritu demoníaco, cuando se retira a lugares secos, ¿sí? Anda por el mundo, por el mundo espiritual, ¿sí? Y cuando el demonio se cansa, regresa con la persona con la que estaba. Si esa persona tiene a Cristo, ya no puede entrar, ¿sí? Ya no puede entrar. Y tiene que ser entregada en el nombre de Jesús a Cristo, ¿sí? Y ya no puede entrar. Pero si esa persona no tiene a Cristo en su corazón, nuevamente y hasta peor le va a ir, porque ya no es un demonio, ya son 7 demonios más. Son 7 demonios más que regresan, ¿sí? ¿Cuántas a veces, pues qué mejor ejemplo que el alcoholismo, ¿no? ¿Cuántas veces empiezas tú a retirarte de una situación alcohólica? Sí, le entregas tu vida a Dios, quieres regresar con Dios, haces esa promesa, esa oración de fe para que Dios entre en tu vida, sí, y Dios te ayuda y te sana, sí, te quita todo, te quita lo que tú traes por dentro, sí. Pero ¿cuántas veces tú aparentemente te sientes a gusto, te sientes tranquilo porque lo hiciste en tus fuerzas? No lo hiciste en las fuerzas de Dios, lo hiciste en tus fuerzas o a través de otra persona. Esa persona la tomaste como, pues ahora sí, como tu guía, sí. Esa guía, pero no que te guía a Dios, sino te amarra, te ata a la persona. Entonces, ¿cuántas veces no, si esa persona que te sirve de guía, tú no lo ves como algo que realmente es un ejemplo? Tú recaes y recaes. Y luego en lugar de tener el puro alcoholismo, se te viene la droga, se te viene el cigarro, se te viene el adulterio, se te viene cosa y media. Te empiezas a llenar más de demonios. Fíjate, en el pecado sexual, que es la fornicación y el adulterio, la lujuria que es tan canija, ¿sí? Cuando tienes esos pecados, por decírtelo así, son muy fuertes, son pecados muy, muy, muy fuertes que tienen cantidad de demonios en lo espiritual. Son muchos demonios en lo espiritual. Ahora imagínate, te sacan a uno y 7 más se te regresan. Sacas uno y 7 más se te regresan porque tú ya no te llenaste de Jesús. Tú ya no te llenaste de Dios. Tú quieres seguir viviendo como hasta el momento vivías. ¿Sí?
¿Quieres estar como el enfermo? 38 años más. ¿Quieres estar 38 años más enfermo? Sí. Ya acostumbrado, ya a gusto, ya realmente caído y sin querer levantarte, ¿no? Imagínate. Y Dios te da la oportunidad y te dice, ya no peques, ya mira, cambia de actitudes, mira, ya definitivamente ese no es el buen camino. Y lo que tú haces es regresas a lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues ya como sea una cervecita, pues no es, no afecta, que no sé qué, y sigues en la misma. Ya no es una cervecita, ya es una copa de alcohol, una botella, etcétera. Ya empiezas a agarrar más fuerte la situación. También cuando empiezas en pecado sexual, igual. Empiezas con una cosa y te sigues, pero tremendo, ¿sí? Y en cada relación que tienes, sexualmente, espiritualmente se vienen demonio tras demonio tras demonio. Imagínate hasta dónde te estás llenando de pecado, ¿sí? Vámonos sobre el resentimiento, la falta de perdón. En el Padre Nuestro dice, perdónanos como nosotros perdonamos, ¿no? ¿Cómo quieres que te perdone Dios si tú no has perdonado? ¿Cómo quieres que Dios esté contigo si tú realmente no quieres estar con Dios? ¿Sí? No aceptas el perdón de Dios porque simple y sencillamente tú no estás perdonando. Imagínate cuánto resentimiento, cuánto veneno no traes por dentro. Pero te acostumbras a seguir igual, ¿sí? Y cuando Jesucristo te dice, ya te perdoné, ya no sigas con resentimiento, ya perdona también, ¿sí? Tú te gusta seguir en lo mismo. Somos como esos cojos, como esos enfermos, como esos sordos que no queremos entender. Y fíjate, y aún aparte de que Dios nos da esa situación, fíjate, este hombre todavía le fue a avisar, los fue a acusar con Jesús. Perdón, fue a acusar a Jesús con los judíos. Todavía que le hizo el favor de sanarlo, todavía fue a pecar más fuertemente, a decir de Jesús, a hablar de Jesús, a provocar, ¿sí? Queriendo matarlo. Imagínate cuántos de nosotros no estamos en esa posición, que todavía que Jesucristo nos quiere salvar, quiere sanarnos, quiere estar con nosotros, todavía nosotros nos enojamos. Todavía nosotros queremos seguir andando bajo la misma situación. Imagínate nada más. Yo me quedo pensando en todo ello. Y hay momentos en que digo, bueno, Señor, ¿de qué se trata aquí el asunto? ¿Sí? Hay momentos en que yo me veo como que me juzgo muy fuerte. Y digo, bueno, a ver, tú nos estás haciendo el favor, ¿sí? ¿Y qué tipo de Dios nosotros estamos diciéndoles o enseñándoles a las personas que están junto a nosotros? ¿Por qué no les ayudamos realmente a que entiendan quién es Dios en sus vidas? ¿Por qué les llenamos nada más de palabrería, pero no les enseñamos a acercarse a Dios como ese Padre maravilloso que es, como ese Padre tan misericordioso y amoroso que es? ¿Sí? ¿Por qué no enseñamos a acercarse a Jesucristo como nuestro Salvador, a darle el respeto que se merece, a darle la honra y el honor que se merece? ¿Por qué estamos vendiendo, valga la expresión, vendiendo un Dios que, pues simple y sencillamente, pues si nosotros queremos estar con Él, qué bueno, si no queremos, pues qué bueno también que no queramos, ¿no? Imagínate qué tipo de Dios estamos mostrando a la gente.
¿Qué tipo de Dios estamos dando el testimonio? Yo el día de hoy me quedaba pensando, me quedaba meditando, ¿quién es Dios para mí realmente? ¿Qué es Dios para mí realmente? ¿Sí? ¿A quién estoy dando a conocer? Estoy dando a conocer a ese Dios que pues no te preocupes, mira, Dios va a hacer por ti lo que quieras, cuando quieras y a la hora que quieras, ¿no? Así es que tú no te preocupes, tú sigue haciendo lo que estás haciendo. O realmente, o realmente estoy dando a conocer a ese Padre amoroso, justo, santo, que, que desecha el pecado, más no al pecador, ¿sí? Que no le gusta el pecado, que sabe disciplinar como buen padre, ¿sí? Que nos ama, sí, nos ama muchísimo, pero nos disciplina como tal, ¿sí? Ese Dios maravilloso que en lugar de que de esperar que Él se acerque a nosotros, nosotros tendríamos que ir corriendo a ponernos a cuentas con Él, porque todavía podemos encontrarlo. Va a llegar el momento en que ya no lo podamos encontrar, que ya encontremos solamente maldad, ¿sí? Que ya por más que le hablemos a Dios, Dios no te conteste, ¿sí? Dios sí, su paciencia es infinita, su amor es infinito, ¿sí? Pero también como buen padre que es, llega el momento de su ira, ¿sí? Y ese es cuando preocupaba. Fíjate al pueblo de Israel también, ¿cómo le fue también? ¿Sí? Había momentos en que Dios se tocaba el corazón y ahí estaba, dándoles todo lo bueno, enseñándoles, mostrándoles, andando con ellos, cubriéndolos, protegiéndolos, guardándolos. Y aún así el pueblo se quejaba. Y el pueblo se iba con ídolos, se iba con degeneración de pecado, etcétera, ¿no? Y Dios se enojaba y los dejaba en manos del enemigo. ¿Saben qué? Pues si no entienden por las buenas, van a entender por las malas. Y ya cuando el pueblo veía que estaba pero mal, otra vez le clamaba a Dios, Señor, mira, perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor. Y otra vez se ponía como debía el pueblo y Dios estaba con ellos. Sí. Pero hubo un tiempo que 400 años el pueblo no habló ni por sus profetas. ¿Cuántas veces te ha llegado una persona y te ha dicho, oye, mira que Dios dice esto, que son los profetas los que llegan y te dicen? A veces nosotros confundimos a los profetas con los magos, ¿sí? Con los hechiceros, con los brujos. ¿Por qué? Porque te adivinan los hechiceros, los brujos, los magos, te adivinan, ¿sí? Te adivinan lo que has vivido, lo que has hecho, lo que te dicen tu futuro, ¿sí? Tu pasado, tu presente y tu futuro, ¿sí? Y te empiezan a decir y te empiezan a tornar y todo, y tú les crees. Pero te llega un profeta, alguien que habla con Dios, alguien que está al servicio de Dios, alguien que está consagrado a Dios, y te dice tu pasado, y lo primero te pasa como a mí, y ahora quién le dijo las cosas, ¿sí? Dudamos, porque viene de Dios. No, de seguro algo sabe, algo, alguien le dijo algo. Te dice lo que estás viviendo, igual dudamos. ¿Pero por qué? Porque te habla de Dios. No de los placeres, no de lo que vas a necesitar, no, te habla de Dios. Un profeta de Dios te habla de Dios. Así de sencillo. Y te manda a palabra a Dios con esa persona, te manda a decir Dios las cosas y no le crees.
Pero llega un hechicero, un brujo, una persona así, y te dice, no, es que tu antepasado dice esto, no, es que el muerto tal cosa, no, es que... Y le crees, es increíble, pero es la verdad. Eso es son las enfermedades espirituales que tenemos muchos. Muchos te dicen, agarra la Biblia y ponte a leerla y no le crees. Pero te pueden decir, ¿sabes qué? Mira, en tu horóscopo sale tal cosa, ¿sí? Y luego le crees. Esas son, todas esas son las enfermedades espirituales que traemos. Y por ello es necesario que realmente nosotros busquemos a Dios. Dejemos de estar ahí acostados en nuestro lecho esperando a que llegue Jesucristo y nos diga, ándale, ven, levántate. Y todavía que nos levante, nos dé sanidad, todavía digamos nosotros, no, esto no, es que esto no va conmigo. Sí, no, es que no. Es que mira, yo palabra, como dijo este enfermo de Bethesda, no, es que yo he querido entrar, pero cada vez que intento entrar, que se mueven las aguas, cada vez que intento entrar, me ganan. Yo no puedo, yo no estoy, ¿sí? ¿Cuál es en serio, fuera así de toda situación? ¿Cuál es tu pretexto para no acercarte a Dios? Ponte a pensar realmente cuál es tu pretexto para no acercarte a Dios. ¿Qué es lo que está pasando que no te quieres acercar a Dios? ¿Le tienes miedo de conocer a Dios? ¿Tienes miedo de que cambie tu vida? ¿Qué es lo que realmente tienes miedo tú? ¿Sí? Yo te invito a que vayas viendo todo esto y te preguntes realmente, ¿a qué le temes? ¿Sí? ¿Por qué crees más en el horóscopo, en los ángeles? Porque muchos le preguntan a los ángeles, ¿sí? Pero no saben qué tipo de ángeles con el que están hablando. Muchos dicen, es que es con los arcángeles, ¿sí? Pero si sabes tú que los arcángeles únicamente hablan siempre y cuando Dios los mande, no por su propia voluntad. Ellos sí son ordenados, ellos sí se sujetan a Dios, ellos sí obedecen a Dios. Ellos no hablan si Dios no los manda. Igual los ángeles no tienen ¿cómo decirte? Nosotros somos más libres que los ángeles. Nosotros todavía ponemos en tela de juicio las situaciones que Dios nos da, las órdenes que Dios nos da. Los ángeles no, ellos sí son obedientes. Y ellos no te van a decir absolutamente nada. Si es un ángel de Dios, no te van a decir absolutamente nada de lo que Dios no les permita. Y no te van a ayudar en lo absoluto si Dios no lo permite. Si no hay palabra por parte de Dios, ellos no se mueven. Y muchos de nosotros hasta tenemos el ídolo de un ángel. Muchos de nosotros ponemos ahí a los ángeles y le pedimos a los ángeles. Los ángeles no pueden hacer nada si Dios no les permite. Ahí mi pregunta sería, ¿con qué ángel estás hablando? ¿Con qué tipo de ángeles estás hablando? Sí, pregúntale a Dios. Dile a Dios que te enseñe, que te revele. Sí. También Jesucristo le dijo, no peques más, no te vaya a venir cosas más grandes. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Fue y lo acusó con los judíos. A nosotros Dios nos dice, mira, cambia de persona, cambia de actitud, cambia tu forma de pensar, cambia esto. ¿Y qué es lo que vas? Vas con otra persona y pones en duda todo lo que Dios te está hablando. Oye, ¿qué dijo Dios esto? ¿Qué dijo aquello? ¿Qué dijo? Imagínate.
En lugar de que te acerques a Dios y le digas, Señor, aquí estoy. Muéstrame tú qué tengo yo que hacer. Ayúdame a sujetarme a tu voluntad. Mira, soy un terco, necio, testarudo, no quiero, pero ayúdame tú. Yo quiero tomar nada más. Tomo nada más la decisión de creerte, de permitir, Señor, que tú me sanes. Y Dios lo va a hacer, porque tiene un amor tremendo, pero también ten en cuenta, es un Dios justo. Si tú lo rechazas, Dios te respeta tu libre albedrío. Pero también, si tú rechazas a Dios, ¿cómo vas a obtener la salvación? Ahí es mi pregunta. Si tú no aceptas a Cristo, entonces ¿cómo vas a obtener la salvación? ¿Por medio de qué doctrinas crees tú que vas a obtener la salvación? Si no es a través de Jesucristo, que fue el que murió y pagó el precio por tu salvación a precio de sangre. Sí. Yo te invito a que vayas viendo todo esto. Fíjate, cuando te digo, cuando a mí Dios me llamó a la hacienda esta última vez que fui, Dios me mostró eso, que yo estaba acostumbrada al dolor, que estaba acostumbrada a no moverme, que estaba acostumbrada a estarme preocupando, que tenía culpa con mis padres, ¿sí? Que me seguía atando esa situación con mis papás, ¿sí? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Pues ir entregando, ir siendo sincera con Dios, ir cambiando de actitudes, ir cambiando de forma de pensar, ir soltando todo lo que traía yo por dentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener ese equilibrio espiritual, emocional y físico. ¿Sí? Espiritual, emocional y físico. ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿En Dios o en los hombres? ¿En los ídolos o en las doctrinas de hombres? ¿Dónde estás poniendo tu fe? Emocional. ¿Cómo estás trabajando tus emociones? ¿A tu fuerza, a tu forma, a tu mentalidad? ¿O haciendo la voluntad de Dios, pidiéndole a Dios que sea Él, que sea Dios quien te sane? En lo físico, ¿realmente te estás preocupando por tener ese equilibrio físico en tu vida? ¿Te estás preocupando por alimentarte bien, por tomar bien agua, por estar saludable, haciendo ejercicio, viendo las cosas como son? Tú me vas a decir, oye Maru, ¿de qué me hablas? Pues si tú estás bien gordita, aumentaste muchísimo de peso, ¿sí? Por el miedo que tenía, por el hecho de que creo en Dios, le creo a Dios, pero a veces dudo, ¿sí? Porque soy una persona que no soy todavía 100% a pesar de todo, a pesar de que estoy con Dios, a pesar de que platico con Dios, a pesar de que le digo a Dios, no soy perfecta, gracias a Dios, porque Dios está tratando conmigo. Dios me está mostrando lo que está mal en mí. Y es estar todos los días, Señor, quebranta mi corazón. Señor, mira, muéstrame lo que hay mal en mí. Señor, yo sé que no soy perfecta, pero si tú no me ayudas, Señor, estas imperfecciones no las voy a poder.
Es entregarme completamente a la voluntad de Dios y decirle, mira, Señor, tú me conoces que soy soberbia, soy bien terca, soy esto, y le empiezas y ser sincero con Dios. Pero ¿sabes qué, Señor? Humildemente te digo que yo sin ti no puedo. Sí, yo no puedo. Y mira que me ha costado llanto, me ha costado sufrimiento el hecho de aceptar que yo sin Dios no puedo. Que no soy la supermujer que antes era, que necesito de los demás, pero sobre todo que necesito de Dios. Que teniendo a Dios en mi vida, teniendo a Dios en mi corazón, todo lo demás por consiguiente se va a acoplar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos ser honestas. Que cuando Dios nos diga, ¿quieres realmente ser sano? Es decirle, sí, Señor, porque realmente te necesito, necesito que tú me sanes. Porque realmente yo solo, yo sola no puedo si tú no estás conmigo. Porque realmente tú me conoces, conoces completamente quién soy yo y cómo soy. Y aún así me amas, aún así me perdonas. Sabes tú que me está costando perdonar a aquellos que me lastimaron, Señor. Tú lo sabes y lo sabes bien que me cuesta trabajo porque me lastimaron en forma fuerte. Pero ¿sabes qué? Ayúdame tú a perdonarlos. No porque se lo merezcan, sino porque yo quiero estar cerca de ti. Quiero aceptar tu perdón. Porque bien dice, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ayúdame, Señor. Y Dios va a ir, Dios te va a sanar. No te preocupes si es el día que sea. Si de Dios así lo quiere, Dios está trabajando y Jesucristo trabaja todos los días, a todas horas, para cuando tú necesitas de ellos, les hables, les digas, les dones. Pero no nada más sea para llegar a la sanidad y olvidarlo, no. Es para integrarlo completamente a tu vida, para estar completamente con Él. Es increíble, yo ahorita que me he estado poniendo a leer los evangelios, el evangelio de Juan, es increíble la revelación que Dios te está dando. Es increíble cómo Dios te va explicando y te va diciendo y te va tornando cuando tú realmente quieres realmente saber y le preguntas a Dios y le dices, bueno, ¿cómo está esto? Sí. Es increíble cómo Dios se manifiesta en tu vida y te va enseñando poco a poco. Todos los días es de enseñanza. Todos los días es de despertarte y decir, Señor, te entrego todo. Haz tu voluntad en este día. Permíteme que yo sea de bendición. Y cuando llega la noche y te acuestas, mira, Señor, gracias, porque gracias por todo lo que cubriste, gracias por lo que no me permitiste que llegara a mí, gracias por todo aquello que no era de bendición, que ya quitaste de mi vida. Gracias, mi Señor, porque tú cubriste por el día de hoy todas mis necesidades que tenían que ser cubiertas. Te entrego las que están pendientes, Señor. Obra tú de acuerdo a tu voluntad. Haz tú tu voluntad, Señor. Y vas a ver cómo Dios va a empezar. Cuando tú decides sanarte realmente, cuando tú decides ya decirle a Dios, heme aquí, aquí estoy, Dios va a obrar. Dios va a hacer, Dios te va a fortalecer, Dios te va a mostrar el camino. Hoy que he decidido también, que Dios siga tomando control total de mi vida, ¿sí? Que Dios siga manifestándose en mi vida y a través de mi vida, ¿sí? Hay situaciones que, en serio, cada día
se te hacen increíbles. Dios abre puertas, Dios cierra puertas, Dios te acomoda las cosas como mejor son, ya sientes paz, ya no te conflictúas como antes, ¿no? Ya todo dejas que fluya. Si las cosas no se dan como tú quieres es porque Dios no permite que se den así. Si las cosas no son como antes es porque Dios no permite que sean así. Dios sabe exactamente lo que quiere para ti. Hoy te invito a que conozcas a Dios, ¿sí? Que lo conozcas, que lo integres a tu vida, que le platiques, que le digas, como ese Padre amoroso, ¿sí? Ese Padre maravilloso, que te quita todo temor, que te quita todo dolor, que te quita toda situación, que a lo mejor te disciplina, porque luego a veces somos muy tercos, muy testarudos, muy recios, ¿sí? Pero siempre lo hace con gran amor. Siempre, cuando te pasa por una prueba y tú le preguntas, bueno, Señor, ¿qué tengo yo que aprender de aquí? ¿Para qué estoy pasando esta prueba? ¿Qué me tengo que enseñar? ¿Qué me corresponde a mí hacer? Dios obra en tu vida. Dios te muestra, te dice, te enseña qué es lo que quiere. Sí. A lo mejor te quiere fortalecer en la fe. A lo mejor quiere que entregues cosas que todavía no has entregado de áreas emocionales de tu vida. A lo mejor te quiere enseñar dónde está puesta tu fe. A lo mejor quiere que confíes más en Él. Que ya no te presiones, que ya no te preocupes, que ya le dejes todo a Él. Dios es maravilloso, es un conocimiento que cada día vas adquiriendo día a día de Dios. Sí, cada día, cada momento, cada instante. Ya no te conflictúas, ya no te estás quebrando la cabeza, sí, sino al contrario dices, gracias Señor, porque sé que tú estás al tanto de todo. Fíjate, en esta semana estaba yo con la situación, bueno, parte de la semana y esta semana, parte de la semana anterior y esta semana, andaba yo en cierta forma medio conflictuada, ¿no? Quiero darte ese testimonio. Andaba yo medio conflictuada porque tenía yo unos planes que todavía no sabía yo. Si hay algo que me causa mi ansiedad, es el hecho de que si ya tengo unos planes y no se confirman o no tengo ya la seguridad de hacerlos, me conflictúan, como que me provocan ansiedad. Y el día de hoy agarré y le puse por escrito a Dios, ¿sabes qué? Me provoca ansiedad el que no sé bien qué voy a hacer, el que no se han comunicado conmigo, el que no sé qué voy a hacer esta semana. Sí, y es maravilloso ver cómo Dios te responde. Ya Dios puso en claro qué voy a hacer esta semana, ya se comunicaron conmigo, ya todo, haz de cuenta que todo llegó a su equilibrio, alabado sea Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le entregas todo a Dios. Le entregas y le das y le muestras y le dices y le preguntas. ¿Sí? Cuando traigo yo muchas cosas en mi cabeza, yo se lo escribo. Se le escribo y le pongo ahí, Señor, mira, ayúdame. O Señor, mira, estas son mis preocupaciones, porque dicen que cuando está escrito, Dios actúa también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú te das claridad de lo que traes en tu mente y en tu corazón. Entonces, cuando lo pones por escrito, cuando lo pones ya, lo sacas de tu mente y se lo entregas completamente a Dios, ya Dios es el que obra, Dios es el que te dice y el que te muestra. ¿Sí? Ahorita yo ya entré en esa paz hermosa de Dios, de que ya sé lo que se va a hacer, ya no me preocupo. Ya por el día de hoy, gracias a Dios, Dios ya me contestó lo que necesitaba saber. Sí, por el día de hoy,
ya descanso en Dios. Ya se cubrieron todo lo que se tenía que cubrir, ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, ya. Sea Dios el que siga obrando, sea Dios el que siga haciendo. Ya se le entregaron, ya se entregó en sus manos a las personas que Dios tenga por bien ayudar, ¿sí? Ya sea Dios quien obre, ¿sí? Ya en esa confianza puedo estar tranquila, estar bien, estar serena, ¿sí? Dios es maravilloso. Y si realmente quieres contestarle a Jesús, ¿sí? Cuando Jesús te pregunte, ¿quieres ser sano? Ten por seguro y con todo amor dile, sí, Señor, quiero sanarme y que tú seas el que estés conmigo. Que seas tú el que me guíes, el que me guardes, el que me lleves. Y sabes que soy pero terco, testarudo y necio. Sé tú cambiando mi mentalidad y ayúdame. ¿Sí? Y vas a ver cómo Dios te va a ir ayudando, Dios te va a ir fortaleciendo. Bueno, pues te espero el día miércoles, primero Dios, el miércoles a las 9 de la noche para seguir platicando. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios cumpla todo lo que necesita ser cumplido en ti, que Dios cubra tus necesidades, porque sé que mi Padre es maravilloso, pero sobre todo que Dios guíe tu vida. Que Dios te guarde y te bendiga, estamos al tanto. Seguimos platicando. Bendiciones.